Lo que... Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de El Molcas. Les saluda quien, Abraham, también conocido como Gato de Michi. El día de hoy tenemos un panel. Tenemos a Aldo Araujo, director del MOL, a Piero Herrera, que también forma parte del MOL y miembro del Molcas. Y tenemos una invitada muy especial, Pacha Bueno. Ella es profesora del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Delaware. Me dice si es correcta la pronunciación. ¿De la web? El día de hoy estamos haciendo un programa especial porque estamos conmemorando, bueno, la Noche de las Gardenias, o también conocido como la Masacre de Tarapoto. Esto ocurrió el 31 de mayo de 1989. Eh, este atentado se le atribuye a el MRTA. En bueno, suceso, eh, se mataron selectivamente a personas LGTB. Esto ocurrió dentro del contexto del conflicto armado interno, o bueno, digámosles también época del terrorismo. Y vamos a hablar un poco de ese tema porque justamente ese es el último programa de mayo, el último lunes de mayo. Entonces vamos a tocar ese tema. Ahora sí, antes de iniciar eh, con el panel, vamos a hablar brevemente de nuestras redes sociales y doy pase a mi compañero Piero. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este nuevo programa del Molcas. Saben que nos pueden encontrar todos los lunes a las 7 de la noche a través de nuestra cuenta de YouTube, el Mol Perú. Y además nos pueden seguir en todas nuestras plataformas como Mol Perú. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en X también. Bueno, ¿comenzamos? ¿Les parece? Claro. Ya, dale. Bueno, ahora como para redondear y cerrar un poco, empezar el tema, ¿qué significa en este contexto, ¿no? de nuestro país, esta masacre que se dio el 31 de mayo en Tarapoto, lo cual nosotros conocemos como el caso de las gardenias, ¿no? No sé si nos puedes explicar un poco sobre esto, Pacha. Buenas tardes con todos, todas y todes. Mi nombre es Pasha Bueno Hansen. Muchas gracias por esta invitación. Y yo creo que es importante pintar un poco mejor, así como darle forma, el contexto mismo en Tarapoto en 1989 y ahí durante esa época, ¿no? Y hay que comprender que la presencia del MRTA era muy fuerte y que en la lógica del movimiento los homosexuales eran basura, o sea, no podrían ser parte de la sociedad que ellos querían construir. Eran para quitar, o sea, exterminar, ¿no? Entonces, eso nos da claves. ¿Cuál será la situación de la vida cotidiana? Muy, muy difícil siendo persona LGTBI, porque hay una presencia de personas armadas con esta lógica, ¿no? Entonces, el caso de lo que pasó el 31 de mayo es simplemente un ejemplo de una forma violenta de exterminar a una población, un ejemplo que llegó a ser conocido, llegó a ser emblemático. Y eso es una historia muy interesante que quizás podemos empezar a contar en esta oportunidad. Pero regresando al caso, lo que pasó en ese contexto es que 6 miembros del MRTA se acercaron a este sitio donde gente travesti gay siempre iba y se acercaba pensando, estos son la gente que no queremos, hay que exterminar a esta gente. Entonces, parte de su campaña de limpieza social incluyó acercarse a este sitio, a este bar, y asesinar a 8 personas. Y realmente
el MRTA y esos miembros no podían averiguar, oh, esta persona sí es homosexual o no. O sea, se metieron ahí a matar. ¿Sí? Entonces, creo que eso es importante comprender. O sea, no hay muy poca información, pero entendemos que la motivación de esos soldados fue matar a gente no normativa. Al menos, si fue, Para un al poquito. menos visiblemente, digamos, que se le note la pluma, ¿no? Que se note que no, la expresión de género no es la normativa, digamos. Exacto. Y además de homosexuales, también no les gustaba la gente sin hogar que vivían en la calle. No les gustaba trabajadores sexuales, tampoco gente que usa drogas. O sea, toda esa gente se conocía como lacras sociales y hay que quitar, hay que votar, exterminar para construir una sociedad perfecta, ¿no? Una consulta, había algo que se le denominaba por parte de estos grupos cruzadas contra el vicio, o también a veces usaban la expresión limpieza social. ¿Qué exactamente comprendía todo este tema de esas cruzadas contra el vicio? O otros nombres que se les solía dar. No entiendo la pregunta. Que se menciona que el movimiento revolucionario Tupac Amaru desarrolló parte de sus campañas era la limpieza social o las cruzadas contra el vicio. Y justamente el caso de las gardenias se da en este contexto, que ellos aplicaban Sí. ¿Qué exactamente consistía? ¿Qué personas eran las que comprendía esta limpieza social? Aparte de las personas LGTB. Ya. Y lo que voy a hacer es leer un poquito del semanal que se llama Cambio, que es el semanal del MRTA, que justo después del masacre escribieron un artículo tomando responsabilidad y explicando lo que era su campaña. Y así se entiende. Con la protección del Ejército y la Policía Nacional, la drogadicción, la prostitución y homosexualismo se extendió rápidamente en Tarapoto. El MRTA decidió acabar con estas lacras sociales que eran utilizadas para corromper la juventud. Entonces, eso es la lógica que ellos ponen al papel para mandar a todo el mundo para que entienda esto es nuestra visión. Claro. Sí. Son fundamentalistas. Ellos eran los fundamentalistas de la época, ¿verdad? Y bien, y llegando al tema de cómo se veía la comunidad en esa época, ¿qué tan difícil era ser una persona LGTB en esa época? Estamos hablando finales de los 80. Y aparte de cómo estos grupos, bueno, se expresaban abiertamente en ese no sé si se le denomina pasquín o periódico, ¿qué tan difícil era ser una persona de la comunidad en esa época? Incluso en ese contexto de conflicto armado interno. Pues era de terror completo, o sea, cómo uno tiene que proteger su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se mueve para ser invisible, para no ser notado? O sea, quizás no expresarse como uno quiere, ¿no? Cortar cosas de uno, que son de uno para poder sobrevivir en este contexto. O sea, no, básicamente yo creo que es básicamente censurar a uno mismo para sobrevivir, ¿no? Y eso eso siempre hay, ese tipo de dinámica, porque vivimos en una sociedad cis heteronormativa, o sea, todos lo hemos vivido de alguna forma, pero esto es como un contexto altamente peligroso, o sea, podría ser atacado en cualquier momento. Que si está presente el MRTA, además también Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas. No era solamente
MRTA que tenía estas ideas. Era Claro. todos los grupos armados, tenía así esa mentalidad. Entonces, también hay que comprender que esto pasó en muchas regiones, ¿no? No solamente donde estaba MRTA. Claro. Y acá nosotros, acuérdense que en esos momentos, en el 89, el MOL estaba recién en ciernes, estaba fortaleciéndose como organización. No tanto así que en algún momento también recibimos una amenaza de que habían puesto una bomba. Acuérdense que a ver, el contexto era que había terrorismo, estaban matando gente en el interior del país, pero Lima no se daba cuenta. Creo que Dios se dio cuenta recién cuando hubo el atentado de Tarata, y eso está en los libros que cuentan, pero en ese momento no se sabía, pero nuestra comunidad sí ya había datos y nos conversaban que estaban persiguiendo a gente en el interior del país. Pero en ese momento More estaba acá fortaleciendo, salíamos en los medios de comunicación y entrábamos en conversaciones también con los políticos, ¿no? Básicamente con la gente de izquierda. Ahí estaba Óscar Ugarteche, que estaba principalmente en la cabeza de la cuestión política, y también estamos ya en el contexto de Fujimori también, ¿no? Entonces, todo eso le pongo el marco para que vean cuán difícil y complejo había sido mirar específicamente que la comunidad estaba siendo asesinada y perseguida en el interior del país, ¿no? Y pero después tomamos en cuenta, pues eso, ¿no? Pero después de varios años, Una consulta respecto justamente a la visibilización del caso. Este caso, cuando ocurrió, que fue en 1989, el 31 de mayo, salió en los medios. ¿Cómo es que se descubre que fue direccionado a personas LGTB? ¿O estuvo oculto? ¿Quiénes fueron los que se dedicaron a investigar o visibilizaron más este tema? ¿Cómo es que se fue conociendo? Pero puedo empezar a contestar y de ahí Aldo seguro que tiene la memoria histórica, ¿no? O sea, lo que yo entiendo es que en los 90 empezó a circular información entre redes del movimiento sobre este tipo de violencia atroz, o sea, violencia dedicada a exterminar a las personas LGTBI. Y empezaron desde MOL a hacer una investigación para entender qué exactamente se está pasando. Y eso fue de lo que yo entiendo. Esa investigación fue encabezada por Tito Bracamonte y varias otras personas también participaron en viajes a hacer investigación, pero también lo de llamar por teléfono y hablar y pues escuchar los testimonios, ¿no? Y el otro es mirar todos los periódicos y semanales buscando este tipo de información. Uh-huh. Entonces, es ahí donde sacaron pues la prueba, que es de este semanal de MRTA, que dice ahí mismo, esto es nuestra campaña, hemos hecho esto, tenemos una visión de no dejar que nuestra juventud se corrompe por esta gente, estas lacras sociales. Entonces ahí está la prueba, ¿no? Que algo pasó. Claro. Se le atribuyeron directamente. Claro, y además porque salieron en el semanario de Cambio, también salió diciendo pero, ¿cómo te puedo decir? No era la noticia principal de que estaban exterminando a los grupos LGBT, o sea, básicamente de gays y trans, ¿no? Básicamente que han sido los más visibles que en estas muertes. Y había todo un contexto. Acuérdense que estamos hablando de recién nuestra salida del closet en los medios, que hablaban sobre la homosexualidad, y estos temas no lo manejaban los medios en general, no se manejaba. Se hablaba sobre que existía terrorismo, pero no decía específicamente que estaban yendo contra nuestra comunidad, ¿verdad?
Eso es lo que pasó. Pero, a ver, de repente, aquí, los testimonios venían, entiendo, que no del lado directamente de familiares, sino de amigos, amigos cercanos, digamos, porque entiendo, o en un momento escuché que desde la familia había como cierto recelo, cierto el hecho de no visibilizar el caso porque sentían vergüenza de que familiares sean parte de la comunidad. Entonces entiendo que hasta el momento lo siguen manteniendo oculto o no quieren que se hable del caso porque más allá del dolor de perder a la familia, la vergüenza es mayor a todo de la masacre, ¿no? Hacia sus propios familiares. Y correcto. Además, miedo de represalias. Además, Además, o sea, si vives en un contexto donde pues ya todos van a saber que fuiste tú a hablar de estas cosas. claro. Claro, porque estamos hablando de que los que O sea, ejecutaron esto era un movimiento terrorista, ¿no? O sea, hablar era exponerte a estos grupos directamente. había una persona que declaró que se llamaba Pepe Andrews, que ahora dice que ya no habla sobre este tema, porque estuvo hablando, porque fue uno de los supuestos sobrevivientes de esta masacre, porque él, a uno de sus amigos que asesinó, él se manchó con la sangre y se tiró al río. Y lo confundieron, entonces que como el río se lo estaba llevando, ya no le hicieron nada, pero a otros lo remataron. Entonces él se ha ido escondiendo, y después de años él apareció, pero lo que nos contaba es que él era trans y que después de todo esto se sacó pues todo su expresión de... ¿Transicionó, por decirlo de alguna forma? Perdón. ¿Destransicionó, por decirlo de una forma? ¿Se puede decir así? Sí. Y con respecto a lo que pasa, antes que me olvide, que estaba diciendo de cómo habíamos empezado a encontrar los crímenes, es que en este momento que nos enteramos que la CBR ya iba a hacer el informe y todo, empezamos a decir que había crímenes de odio, porque la CBR no refleja todos los crímenes. Eso también fue una deuda que tiene ese informe, porque faltan, porque hubo más muertos de lo que dice ese informe. Y fue porque no llegó a tiempo la documentación. Eso fue una lástima. Pero en esa desesperación de buscar los temas, nosotros empezamos a llamar, pero mataron a tal persona. Sí, tal que... Y después hablabas con alguien y te decían, no, mataron también a esta persona. Y mataron. Tanto así que terminamos haciendo un retablo y con todos los nombres de toda la gente que habían muerto por crímenes de odio, es decir, específicamente por ser gay y trans. Entonces, eso también lo quería hacer recordar, ¿no? Porque pues hemos hecho en conmemoraciones, realizando un quipu, donde mencionábamos el nombre y lo colgábamos, y llegamos como a 100 casi. Así oralmente, o sea, hablando, llamando por teléfono y diciendo, ha muerto acá, han matado a este, han matado a este, han matado a este, han matado a este. Crímenes que Un nunca poco se el han equipo de la memoria, ¿no? Por eso, Justamente el equipo de la memoria hay nombres de la claro, matanza de las nunca se Gardenias, han ¿no? resuelto. Además que esos crímenes nunca se han resuelto. Igualito que, no, vuelvo a insistir para que la gente crea que esto es actual. Porque si bien antes era MRTA todo lo que tiene, pero eso, que el Estado nos tiene olvidados, es actual. Tenemos un amigo que murió, yo no, que lo mataron, que estuvo en el elenco de teatro acá del Mall, que se llamaba Piero Escolo, lo mataron y su crimen hasta ahora no ha sido resuelto. Y por lo que yo sé, porque al final la calle es la calle, la gente que está por ahí me dicen, saben quién es la persona que posiblemente lo haya asesinado. Esa persona está libre hasta ahorita. Entonces, yo hago remarque, esto lo remarco para que se den cuenta, los que nos estén escuchando, que esto no ha terminado todavía. Para nosotros, por lo menos, no. Qué importante lo que menciona Aldo, porque bueno, yo estuve en el elenco teatral del Mall, yo estuve en la obra también que estuvo Piero Escolo. Irónicamente, la obra hablaba también un poco de la instrumentalización de este discurso que tenemos actualmente muy fuerte, que abiertamente promueve la discriminación, es agresivo, es violento este discurso, y justamente uno de los temas que se tocaba era eso, ¿no? Y bueno, Piero, donde estés, espero que, bueno, él los estará escuchando
esperamos que eso no quede impune, pero en la práctica, miren, pasan estas cosas. Tenemos la matanza de las gardenias, y justo que, bueno, voy a hacer una pregunta respecto a ese tema. Ese tema, ha habido personas sentenciadas, quedó simplemente ahí como un tema de conmemorativo, pero ¿qué se sabe de los que ejecutaron esto? ¿Llegaron a recibir una sentencia? Sí, lo que pasó es que en 2016 el Ministerio del Interior tomó interés en el caso y inició una investigación, y por la pandemia demoró un montón, o sea, mucho, mucho, mucho. Pero lo que pasó que pues hay muchas preguntas, inquietudes, y como que se hace mucho ruido desde los movimientos acerca de este caso, porque no hay familiares. No hay movimiento, no hay ninguna ONG, grupo de la sociedad civil detrás del caso. Es simplemente el gobierno que está siguiendo este caso. Y no hay reparación para nadie. O sea, no, el caso está armado de una forma que no da respuesta a las víctimas. Entonces ahí ya sabes, hay un problema, ¿no? Entonces, lo que pasa es que este caso fue creado para poder como extender la agenda antiterrorista, porque la cúpula del MRTA iba a salir libre porque ya termina la sentencia, ¿no? Entonces, la idea era, bueno, tenemos este caso, los perpetradores son la MRTA, entonces este caso podemos instrumentalizar para sentenciar esta misma gente que queremos que siguen pudriendo en la cárcel. O sea, los perpetradores de la MRTA. Y como es un crimen de lesa humanidad, llega a ser las cabezas, la cúpula, que es responsable. Quizás no mataron, pero sí son autores de la campaña de limpieza social, ¿no? Entonces, la idea era mantenerlos en la cárcel, no necesariamente con un interés actual de justicia para las víctimas, familiares, movimiento. O sea, no salió así. Entonces, es un caso bien complicado, porque imagínate, la única razón por la cual ese caso se hizo visible es por el trabajo de los movimientos y redes. Montones de trabajo. La única manera en que se hizo visible fue por el retablo de la memoria, que fue un acto artístico, activista, que se hizo colectivamente documentando todos los casos, incluyendo lo de las gardenias, y se presentó ese retablo en un evento, una marcha en 2003, justo cuando la CBR estaba terminando de redactar el informe final. Sí. Y muchas cosas pasaron a la vez para realizar esta situación en que sacaron unas líneas sobre este tipo de violencia en el informe final, porque Carlos Iván de Gregori, que es el antropólogo muy reconocido, muy amigo de Moll, fue comisionado. Él con varias otras personas trabajando en la redacción fueron a esta marcha, vieron el retablo, dijeron, no tenemos esta información, pásanos la información, porque quizás en las últimas se puede meter algo. Entonces cruzaron la información que resultó de la investigación que se hizo con la base de datos de la CBR, y unos pocos casos fueron cruzados y legitimizados, incluyendo las gardenias. Entonces,
Por eso hay estos pocos casos que se publicaron en las últimas de la redacción, y eso es la forma en que se ha podido documentar, circular, legitimar desde el Estado que sí, esto existe. Ujú. ¿Qué otros casos similares dirigidos específicamente a la comunidad LGTB se tiene conocimiento, o de repente hay un poco de información pero no son tan públicos o no están tan, de repente, la gente tiene poco conocimiento sobre otros casos? ¿Qué otros casos podría decirse? Ahorita mismo yo podría pues decir que hay un caso de Pucallpa, que ahorita no te podría decir los detalles, porque la verdad es que desde mi forma de hacer investigación, lo que me interesa mucho es la historia de cómo es que se logra la visibilidad, ¿no? Cómo es que se ubica el tema así como en la cara del Estado. Eso es lo que a mí, desde mi investigación, me parece lo más importante de visibilizar, ¿no? Y no me he metido a todos los casos en sí, porque, como he dicho al principio, sabemos que esto es uno de muchos, y no es que simplemente pasó en los 80, fines de 80. Sabemos que está pasando ahorita en muchos lugares, además por el, el, eh, el contexto político cotidiano que vivimos. Está Así es. aumentando la violencia. Sí. Y dirigida además, no es una violencia general o que lo tomemos en el contexto general, está dirigida hacia nuestras poblaciones y más sobre todo a la población trans que hace trabajo sexual, ¿no? Y porque no es como las muertes que lo hacen a las trabajadoras sexuales o a los extorsionadores, sino lo que quiero remarcar, porque van a decir, no, que también a las trabajadoras sexuales mujeres les hacen lo mismo. No. Cuando se trata de las personas trans, es un ensañamiento, una burla, hasta lo han filmado. Yo he visto una vez que le vaciaron como 2 caserinas de pistolas y lo han mandado a las redes como gran, ¿no? Ese nivel de violencia, quiero que nuestros oyentes que están, o las que están viendo el podcast se den cuenta por qué remarcamos esto, ¿no? Porque no es un crimen común, no es un crimen que es a manada, no, es dirigido, ¿no? Y con ensañamiento. Eso que quiero que quede claro, ¿verdad? Sí, y esa lógica de que hay algunos seres humanos que valen y otros que no, simplemente que no merecen ser humanos, Claro. ¿no? Y esa lógica es lo que fundamentó la campaña de exterminación del MRTA, lo que también existe de forma poderosa también con las Fuerzas Armadas, y también en su momento Sendero Luminoso, y todavía sigue. Y otro grupo que también es así de muy, muy comprometido en el poder y la dominación son las organizaciones criminales. Claro. Esos también son feroces, o sea, no aguantan la disidencia sexogenérico. Sí. Estamos a media hora del programa. Vamos de repente a hacer algunas últimas preguntas finales. Yo por mi parte sí quería hacer una pregunta respecto a qué importante es recuperar la memoria, recuperar estos hechos que han ocurrido, pero sobre todo también, ¿qué mensaje de repente le mencionaría? Porque hay muchas personas de la comunidad que de repente no se han tomado el trabajo de revisar que existió este caso de las gardenias, otros casos. Y bueno, acá en Perú estamos un poco atrasados en el tema de derechos de la comunidad. Pero ¿qué mensaje de repente le daría a las nuevas generaciones de la comunidad que no están tomándose de repente el trabajo de revisar todas las cosas que ha pasado en la comunidad acá en Perú? Y sobre todo este caso tan importante como es el caso de las gardenias.
Yo diría que es muy importante valorar su propio trabajo colectivo y entender que se puede hacer cosas que cambian la historia, porque ya lo hicieron. O sea, el ejemplo ya está. Por el hecho de que se hizo lo que se hizo, la investigación, la marcha, el retablo, cambió la historia del Perú. Y eso también marca la historia de la región, porque lo que pasó en Perú fue, por la primera vez se nota que esto sí es legítimo. Después en Ecuador también empezaron a hacerlo después y ahora en Colombia. Esto es parte de una trayectoria de movimiento regional hacia la justicia, la reparación y la verdad. Entonces, ahorita también lo que pasa ahora se tiene que documentar, se tiene que demandar justicia y se tiene que cambiar. O sea, todos tenemos una responsabilidad y todos tenemos diferentes momentos históricos. Y lo que está feroz también con este movimiento antigénero. Es fuertísimo y hay que pelear y hay que hacerse fuerte colectivamente para para defender nuestros derechos a la humanidad. Y de repente como para concluir, ¿no? Como veníamos comentándolo al inicio, ahora con todo esto de ola antiderechos y que está enquistado justo en los poderes del Estado, ¿no? Que buscan silenciarnos, indicar que este caso, específicamente el de las gardenias, no fue una masacre dirigida a la comunidad LGTBI. Como concluimos que sí hay evidencia, sí hay documentación que realmente demuestra que esto ha sido una masacre hacia nuestra comunidad, ¿no? Hacia miembros de nuestra comunidad LGTBI. Es como para cerrar, eso quería mencionar. No, definitivamente, yo pediría a la comunidad que verdaderamente, yo sé que no, muchos no quieren marchar, yo sé que alguna gente prioriza otro tipo de salidas, pero por lo menos hay algo que pueden hacer, que es hacer la difusión por el intermedio de sus redes sociales. Porque si no estamos informados, mucha gente no sabe lo que puede ocurrir o no está advertida. Entonces, por lo menos colaboren con las redes sociales y denle un like a nuestro canal. Bueno, muchísimas gracias, Facha. De verdad, muchas gracias por la información que nos has brindado el día de hoy. No sé si quieres de repente dar un último mensaje, algunas últimas palabras de repente. Sí, lo que quiero decir es muchísimas gracias por esta invitación y quiero remarcar que son las personas con mucho valor desde los movimientos que han hecho las investigaciones, que han puesto el tema en el público, que han hecho que esto se conozca y que la poca reparación que ha habido ha sido por el trabajo desde las redes y movimientos. Entonces, lo que yo hago, investigación, no es mío, o sea, es simplemente traer estos conocimientos que mucha gente me ha dado de forma muy generosa, sus testimonios, sus cuentos, sus memorias, y yo estoy presentándolo en un libro que se va a publicar próximamente que se llama Disidencias sexogenéricas en los Andes, verdad, justicia y reparación. Genial, de repente por aquí te tenemos para presentar el libro, por acá. O por lo menos en el podcast que nos hacemos una presentación virtual. Ya mira, ya estamos comprometidas. Da la presentación virtual para que así con comentaristas y todo. Nada. Bueno, muchísimas gracias, ha sido Pacha Bueno. De verdad, muchas gracias por... ¿Piero está mencionando? Que va a ser el sábado 30, que se titula Jamás podrán silenciarnos, la memoria LGTBIQ+ resiste, que se va a llevar a cabo en el Ojo que Llora, en el memorial, así que nos vemos allá. Sí, porque además, como lo han dejado, Invermed, que lo ha dejado todo roto, pero busquen bien la entrada, porque
Si van sí, es que pasa que mucha gente va a creer que no es allá adentro, pero miren bien el mapa y entren van a poder entrar por Salaberry, ¿verdad? Sí, por Salaberry. Porque si No, van sí. como está ahorita, confunde la entrada, pero tienen que poner atención y por favor acompáñenos porque ahora sí necesitamos estar todos juntos, juntes. Y eso, bueno, se va a estar publicando también en redes sociales, tengo entendido los anuncios de este evento para el 30. Se murió. Y se congeló la cámara de Piero. Bueno, ahí está Piero. Bueno, entonces vamos a dar uy, ya no se escucha. Vamos a dar un cierre del programa. De verdad, muchas gracias a Pacha. Y de verdad también muchas gracias a los que han podido seguir este programa. Y recuerden que también hablar del tema de las gardenias, no solamente hablar de violencia política, hablar de conflicto armado, de hablar de terrorismo, sino también recordar esta parte de la historia, ¿no? Recordar esta parte de la historia para que no se vuelva a repetir. Ahora sí, vamos a poner nuestro logo, que es de El Molcas. Pueden seguirnos en Mol Perú, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Así que eso sería todo por el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Y eso sería... Por escucharnos. Gracias. Nos vemos y ese gato, sí, ya lo vemos.